que su puntualidad nos asombra. Estamos muy complacidos de poder recibirlos en este día, para nosotros importantísimo, con una maravillosa presencia el día de hoy, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Estamos sumamente honrados y complacidos con la presencia de la doctora Laura Navetian Brunet. Ella es originaria de Uruguay y hoy es consultora de la Organización de Estados Americanos en el tema que le compete, que es derecho a la identidad. Ella nos impartirá una cátedra, porque verán ustedes la calidad de persona que tenemos el día de hoy. Para nosotros es un gusto recibirla y de verdad no nos queda más que agradecer infinitamente su tiempo, doctora Laura, y la oportunidad que nos brinda al Estado de Durango y a este instituto de poder compartir con todas las personas que nos acompañan sus conocimientos. Quiero comentarle que al día de, bueno, hace unos minutos teníamos un registro de cerca de 500 personas. Ahorita, bueno, se estarán sumando, llevamos 260 participantes y yo espero que puedan sumarse y no se pierdan esta magnífica oportunidad de escucharla. Doctora Laura, sea usted bienvenida, aunque sea a través de una manera virtual, a nuestro estado, y confiamos plenamente que una vez que pase esta contingencia sanitaria que nos afecta en todo el mundo, podamos recibirla en Durango con los brazos abiertos y con el cariño que le tenemos de verdad, con todo cariño para usted, doctora. Y bueno, para poder dar inicio y agradecer a todos los presentes de diversas partes de la República Mexicana y también de Uruguay, me parece, Madrid, y ya veremos más adelante, no puedo nombrarlos a todos, por favor discúlpenme. Sé que tenemos personalidades de nuestro estado, como el Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Local Anticorrupción, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Tribunal Electoral del Estado, de Justicia Administrativa, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ejecutivo del Estado. Gracias de verdad a todos ustedes que se incorporan el día de hoy a esta charla que tendremos, conferencia, magna conferencia más que nada, para con la doctora Laura. Y voy a permitirme darme el uso de la voz a la comisionada, a la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, para que sea ella quien nos haga favor de leer una breve síntesis del extenso currículum de la doctora Laura Navetian Brunet, nuestra invitada especial. Adelante, por favor, comisionada. Muchas gracias, comisionada presidente. Doctora, muy agradecida con su presencia. Pues les comparto que la doctora Navetian es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República Oriental de Uruguay, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, República de Argentina, máster en Ciencias de Legislación y Gobernanza Política por la Universidad de Pisa en la República Italiana, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Uruguay, diplomada en la República de Chile en Teoría Política y Gestión Pública, Relaciones Internacionales y Desarrollo Político Latinoamericano y Derecho Económico, Social y Culturales, especializada en Gobierno y Administración Digital y en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, profesora adjunta de Derecho Informático y Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho de las Universidades de la República y Universidad Católica de Uruguay, respectivamente. Profesora adjunta de Ética Profesional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Empresa. Integrante del Departamento, si me permiten que se me fue un poco, integrante del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica de Uruguay, coordinadora del Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del 2018 al 2020. Tutora responsable de cursos vinculados con Derecho y Tecnologías para la Fundación de Ciencias de la Documentación en España e Información Científica Internacional de México. Asesora en el Parlamento Nacional de la República desde el 2005 y consultora del programa Identidad y Derechos de las Organizaciones de Estados Americanos. Doctora, sea usted muy bienvenida a Durango y es un placer escucharla. Adelante. Muy buenos días para todos, el gusto es realmente para mí. Yo el otro día les decía
las comisionadas, a los que estábamos en una reunión que tuvimos antes de iniciar esta actividad. Yo soy una enamorada de México, a mí me encanta México, y de hecho en esta oportunidad no tengo la chance de estar físicamente, pero ante la oportunidad de estar al menos virtualmente, encantada de la vida de poder participar y compartir algunos conceptos, algunas consideraciones que están arriba de la mesa, pero que de alguna manera tal vez no los tengamos tan en cuenta, sobre todo a partir de esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel global. Agradezco infinitamente al Instituto Duranguense que me permita realmente ser parte una vez más de actividades en México. Primero que nada les quiero poner de manifiesto lo que no va a ser esta charla, esta conversación que vamos a tener. Esta conversación no va a ser una conversación sobre lo terrible que ha sido la aparición del COVID-19 o quién tiene la culpa, sin perjuicio de que es terrible la situación. Me parece que no es ese el foco de lo que tenemos que tener en cuenta aquí si vamos a hablar además de datos personales. Tampoco va a ser una conversación sobre la infinidad de malas decisiones que se han tomado a lo largo y ancho del mundo por parte de algunos de los gobiernos, ni tampoco una conversación sobre las bondades o las maldades de la tecnología, o sobre la protección de datos personales en el sentido de lo que sí tenemos que hacer o de lo que no tenemos que hacer. Nada de eso. Si esperamos eso, estamos complicados porque no es esa la intención. Esta conversación va a ser una conversación sobre la vida de hoy, sobre los desafíos, y para quienes somos creyentes, sobre la vida que Dios nos ha puesto hoy arriba de la mesa y que tenemos que llevar adelante con todo lo que eso implique. Me interesa en esta conversación presentarles, de hecho, algunas provocaciones. Y si una vez que ella termina tienen más preguntas que respuestas, objetivo cumplido, ciertamente. Los invito entonces a que intentemos reflexionar en conjunto, pero desde lo positivo, desde lo proactivo, como decimos acá, desde el medio vaso lleno, que nos permite hoy efectivamente estar pudiendo compartir este tiempo. En ese sentido, vamos a ir a la primera diapositiva. Vamos a hablar, primero que nada, en números. Hablemos en números. Vayamos adelante. La siguiente, por favor. Los números tecnológicos pre-emergencia sanitaria. ¿Qué números teníamos a finales del año pasado? Alrededor del mundo teníamos una población más o menos 7.000 millones de habitantes, una penetración de dispositivos móviles de 5.100 millones, teníamos una cantidad de usuarios de Internet, teníamos una cantidad de usuarios activos en redes sociales, que realmente se suman por millones. Ahora, si ustedes ven los porcentajes que están indicados abajo, ahí ven que, salvo excepciones, apenas si llegamos al 60%. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es una premisa muy importante. Esto lo que quiere decir es que la mitad de la población mundial está incorporada a los sistemas tecnológicos y la otra mitad está por fuera de los instrumentos tecnológicos, de Internet y de todo lo que las tecnologías de la información y la comunicación significan. Por tanto, tenemos una mitad de población mundial iluminada, como así se llama, por la tecnología, y una mitad de población mundial que está por fuera de toda esta cuestión tecnológica. Y esto es una cuestión muy importante cuando estamos hablando precisamente de inclusión, cuando estamos hablando de que la tecnología debería llegarnos a todos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que mecanismos tecnológicos nos podrían estar colaborando para las alertas vinculadas con el COVID-19. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Sigamos adelante. ¿Qué otros números tenemos para compartir con ustedes en términos tecnológicos? Bueno, ¿cómo está creciendo esta cuestión tecnológica a nivel mundial? ¿Cuántos usuarios tenemos en Internet? ¿Cómo sube también la cantidad de usuarios en sistemas móviles? ¿Qué cantidad de personas tenemos a nivel de las redes sociales?
son todos datos que son realmente interesantes. Sigamos adelante. La próxima, por favor. No sé por qué aparece una raya en la mitad de las diapositivas, como que un niño hubiera estado jugando. No estaba. Bueno, no importa. Ahí lo que vemos es la penetración de Internet por áreas a nivel mundial. Y si ustedes se fijan, América no es de las que tiene la peor situación si lo comparamos con África, por ejemplo, pero sí tenemos una conexión que en promedio estaría en el 50 y algo %. Y esto está muy bueno, pero nos genera el desafío de la necesidad de completar la diferencia de las personas que todavía hoy no están conectadas y que es un imperativo para poder incluirlas en lo que es la vida cotidiana de quienes somos los que estamos, por ejemplo, conectados hoy aquí. Sigamos. Aquí tenemos ahora sí los dramáticos números de la emergencia sanitaria. Esos eran nuestros números tecnológicos, ahora vamos a mirar algunos números de la emergencia sanitaria. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahí vamos a tener el cuadro de los casos a nivel mundial, esto es un cuadro ya conocido, y los datos de México y particularmente de Durango al día de ayer. Realmente tenemos muchísimos casos a nivel mundial, no solamente de personas afectadas, sino y de personas cursando la enfermedad, sino de personas que han fallecido. Nosotros en el Uruguay somos como una pequeña isla, en tanto si bien somos 3 millones y algo de habitantes, hemos tenido en total 900, llegamos a los 1000 casos, 974 casos se registran al día de ayer. Lamentablemente contamos con 29 personas fallecidas, y de hecho nuestros casos aumentan de a 5, de a 7, de a 9, no mucho más que eso, y se hacen varios cientos de análisis al día, por lo tanto, ciertamente que la situación está con un razonable control. Por eso es que decimos que somos una suerte de isla, sobre todo en la comparación con Argentina y Brasil, que son nuestros vecinos y que tienen una situación realmente dramática. México, claro, salvando las distancias de la población, ustedes tienen mucha población, ahí esos son los datos oficiales del gobierno del día de ayer, ciertamente que la cantidad de personas contagiadas es mucha, que la situación es compleja y que además todo esto trae aparejado toda una situación económica y social realmente muy compleja. Pero es la vida, es lo que decía, esto es una conversación sobre la vida, no nos podemos ponernos a quejar de lo terrible que nos ha tocado vivir, sino la necesidad de, bueno, qué cosas nos están sucediendo además del COVID-19, o qué cosas el COVID-19 ha hecho que se pongan a disposición o que las personas hayamos decidido incentivar en nuestra actuación cotidiana. Vamos a la siguiente. Y ahí, en las 3 diapositivas que siguen, inteligencia artificial tenemos en esta, Internet de las cosas en la que sigue, y redes sociales en la que sigue, son 3 de las cuestiones que en vínculo con protección de datos personales me interesa conversar con ustedes. Vamos a la siguiente. Inteligencia artificial. Bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque aquí lo importante es ver cómo hacemos para salvaguardar derechos humanos y derechos humanos fundamentales frente a las situaciones que nos pone de manifiesto la tecnología. Ustedes ven ahí que dice, ¿qué información se pone a disposición de las personas en las noticias que se presentan en las redes sociales? ¿En base a qué se determina el perfil de riesgo crediticio de una persona, o qué perfiles ofrecen las mejores oportunidades para obtener un seguro de salud o un empleo? ¿En base a qué se determina el perfil para que una persona sea considerada un posible delincuente o incluso un terrorista? ¿Quién determina esto en términos tecnológicos? ¿Cómo se hace para determinar este tipo de cosas? ¿De dónde salen las informaciones? ¿Qué tipo de informaciones se tienen en cuenta? Bueno, y ahí la inteligencia artificial y los algoritmos tienen una interesante y muy importante incidencia. El señor de la foto es el señor Mark Anderson,
Y él es el autor de esa frase, el software se está comiendo al mundo. ¿Y qué es lo que él nos dice cuando nos dice que el software se está comiendo al mundo? Él dice, el software existe la percepción, dice él, cada vez mayor de que el software se está comiendo al mundo, ya que los seres humanos sienten que no tienen control sobre los sistemas técnicos que los rodean y no los comprenden. Y esto es ciertamente desconcertante, aunque no necesariamente es negativo, siempre que las personas sean capaces de aquilatar adecuadamente sus implicancias. Se trata, en definitiva, de un subproducto de esta era de la vida moderna en la que los desarrollos económicos y tecnológicos globalizados producen una gran cantidad de artefactos técnicos impulsados por software y además por otros objetos codificados que incorporan capacidades clave de toma de decisiones relevantes para los derechos de las personas. Entonces, hay que tener en cuenta estas cuestiones porque las desigualdades sociales se pueden replicar, se pueden amplificar, simplemente a través de técnicas automatizadas de tratamiento de datos. Y esto genera complejidades de diversa índole, porque además las preguntas que vamos a tener que asociar es, ¿quién va a ser el responsable si se infringen esos derechos humanos sobre la base de decisiones automatizadas? ¿La persona que programó el algoritmo o el operador del algoritmo, o la persona que implementó la decisión? ¿Quién es el responsable? ¿Hay diferencia entre una decisión y otra decisión tomada por una persona frente a la decisión tomada por el algoritmo? ¿Qué efectos tiene sobre la forma en que se ejercen y se garantizan los derechos humanos, incluidos principios incluso que tienen que ver con el Estado de Derecho y con procesos jurisdiccionales? Entonces, en ese sentido, hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta. La automatización, que es una de las características principales asociadas con la toma de decisiones algorítmicas, la capacidad de los sistemas informáticos automatizados para reemplazar a los seres humanos en un número de situaciones es creciente, realmente ha aumentado muchísimo, y esto es así dado que tiene una serie de implementaciones prácticas que asumen que de alguna manera los algoritmos son mucho más eficientes que las personas, y en esa eficiencia podemos entender que de todas maneras la escala, la velocidad, el volumen, las posibilidades de toma de decisiones es mucho mayor que la de las personas y además la tasa de error es bastante inferior. Por tanto, pareciera que la toma de decisiones automatizada, que es muy difícil además de predecir por la persona humana y su lógica de hecho es casi imposible de entender, es lo que va a ir ganando camino en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale la información que estos algoritmos van a tratar? En muchos casos esa información sale de información que nosotros, titulares de los datos, dueños de nuestros datos personales, porque nosotros somos nuestros propios datos, ponemos a disposición de estos algoritmos, puede ser, por ejemplo, a través de las redes sociales. Una segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta en este análisis es lo que tiene que ver con el análisis de datos. Los algoritmos de análisis de datos se aplican a grandes cantidades de datos para encontrar patrones de correlación dentro de los conjuntos de datos sin que necesariamente se haga una declaración sobre la causalidad entre uno y otro elemento. Al evaluar el impacto que los algoritmos tienen en los derechos humanos, entonces hay que considerar además que los diseñadores de los sistemas algorítmicos tienen distintos niveles de discreción para tomar decisiones. Esto es, qué datos de capacitación utilizan o qué respuestas dan a falsos positivos, o el poder del operador del algoritmo puede estar en el conocimiento de la estructura del conjunto de datos, más que en la comprensión del funcionamiento exacto del algoritmo. Por tanto, el análisis de los datos es un elemento absolutamente sustantivo. Y la tercera cuestión aquí es lo que se llama la adaptabilidad. La adaptabilidad se demuestra en los algoritmos, sobre todo de autoaprendizaje, que utilizan datos para desarrollar patrones y conocimientos que entendemos que son novedosos, así como para generar nuevas reglas de toma de decisiones a través de técnicas de aprendizaje automático. Al adoptar varios estilos de aprendizaje, los algoritmos lo que hacen es moldear problemas basados en conjuntos de datos y producen nuevas soluciones que pueden ser imposibles de comprender para los seres humanos. Esencialmente, a través de las técnicas de prueba y error constantes,
los algoritmos detectan patrones de datos existentes, identifican patrones similares de datos futuros y hacen predicciones basadas en datos. Entonces, esto es muy importante y sobre todo es tremendamente importante en la medida en que quienes estamos entregando los datos para que se hagan todo ese tipo de evaluaciones somos las personas. Y en algunos casos, este tipo de patrones evaluatorios también los hacen las entidades públicas. Por eso es que es muy importante que las entidades públicas también tengan mucha conciencia de lo que implica la evaluación en términos de datos personales de este tipo de situaciones para que cuando en tren de pretender solucionar problemas no se vulneren por vía, sin querer, digamos, datos de las personas. Sigamos avanzando. Los algoritmos entonces son capaces de crear predicciones neutrales, no discriminatorias e independientes sobre eventos futuros. Esto parecería que se hacía a priori. Se suben los datos y de última los algoritmos avanzan con patrones de comportamiento sin sesgos particulares. No tienen el sesgo de la subjetividad de cada uno de nosotros, pero pueden tener el sesgo de la subjetividad del creador del algoritmo. Eso es de lo que en general no hablamos, pero que sí puede estar presente. Entonces, y esto se traslada a distintos aspectos. Ahora, sin embargo, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver Sun Tzu y el arte de la guerra? Que es un libro de hace muchísimos años, y además, que yo ponga ahí arriba, toda guerra se basa en el engaño. Ustedes dirán, ¿a esta uruguaya qué le pasó? Bueno, en realidad no me pasó nada, lo que me pasa es que me parece entretenido que deberíamos poner de manifiesto esto que nos dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Él dice, toda guerra se basa en el engaño, y después continúa diciendo, cuando somos capaces de atacar, debemos parecer incapaces. Cuando usamos nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos. Cuando estamos cerca, debemos hacer que el enemigo crea que estamos muy lejos. Cuando esté lejos, debemos hacerle creer que estamos cerca. Podríamos continuar nosotros y vamos a la próxima diapositiva y ahí me van a entender. Cuando usemos trolls, disimulemos y usemos argumentos que confundan al adversario. Cuando tengamos pocos militantes, hagamos bots y que parezcan muchos. Escondamos a nuestros cyborgs con buenos uniformes de camuflaje. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque esto, en la versión del arte de la guerra original, o en la versión tecnológica actual, tiene una dimensión diaria impresionante, sobre todo si tenemos en cuenta algunos de los teóricos, y ya no tan teóricos, hackeos a la democracia que hemos presenciado desde el año 2016, claramente en adelante. Como todo, como también lo es la posibilidad cierta de que algunos intereses foráneos hayan tenido incidencia en toda una serie de elecciones a lo largo del mundo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con los datos personales? Todo, porque esas incidencias parten de los datos personales que nosotros hemos puesto a disposición para que empresas con buenas y malas artes, políticos con buenas y malas artes, gente que le interesa la protección a la democracia y gente que no le interesa la protección a la democracia, hayan desarrollado todo tipo de acciones que de alguna manera han hackeado algunas de las elecciones a nivel internacional. Y esto sigue pasando hoy. Y va a seguir pasando en la medida en que nosotros estamos llenando las redes con información personal de todo tipo. Sigamos avanzando. Verdades y postverdades a medias. ¿A qué me voy a referir con esto? Panama Papers. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los Panama Papers en todo esto? ¿Se acordarán ustedes del tema de los Panama Papers? Era la expresión que se le dio para conocer por los medios de comunicación una filtración informativa de documentos confidenciales de la empresa panameña Mossack Fonseca a través de una entrega de 2,4 terabytes de información por parte de una fuente que no estaba identificada a un periódico alemán que luego lo compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que reveló el ocultamiento de propiedades, empresas, activos, ganancias, evasión tributaria de jefes de Estado. Una cosa impresionante todo lo que ahí se dio a conocer. Bueno, toda esa información estuvo disponible a través de sistemas de información
Esto ha sido tratado de las 1001 formas que uno pueda considerar, pero tengamos en cuenta, además, que al momento de que esto sucediera, en Panamá no existía ley de protección de datos. Si hubiera existido ley de protección de datos, posiblemente alguna, no digo las partes vinculadas a lo que podría considerarse corrupción, eso no, pero las partes vinculadas a lo que tenía que ver con alguna información personal de algunas de las personas que estuvieron involucradas y que poco tenían que ver con la situación, seguramente podría haberse evitado. Y esto no es una cuestión menor. Esto habla de la necesidad de la concienciación personal en la protección de la información personal. Avancemos un poquito más. Y ahí vamos a ver otras verdades y posverdades. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Nixon con Zuckerberg? A priori, nada. Definitivamente no se conocieron siquiera. Sin embargo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a mí, por lo muy importante, a mí me parece interesante más que muy importante. Nosotros en el 2018 aparecimos todos así como, wow, qué terrible lo que ha pasado con el caso Cambridge Analytica, ¿cierto? Bueno, aparentemente no, ya está claramente determinado, Cambridge Analytica había sido contratado por la campaña del presidente Trump en el 2016, y habría tenido también Cambridge Analytica una incidencia importante en lo que tiene que ver con el proceso del Brexit en Reino Unido. Eso habría sido posible ya que se tuvo acceso no autorizado a decenas de millones de perfiles de Facebook en una gran filtración de datos. Esto es lo que tiene que ver con Cambridge Analytica, es historia conocida. Bien, ¿qué sucede? En el caso de Nixon, que ustedes ven ahí, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Nixon con esta situación vinculada a Cambridge Analytica? A priori nada, sin embargo todo. ¿Qué pasó? En clave tecnológica, poco. Sin embargo, de lo que se trata es que 50 años antes del problema de Cambridge Analytica, sucedió que hubo una reunión entre el equipo del presidente Nixon, que estaba organizando la campaña demócrata del año 72, y se les ocurrió la brillante, entre comillas, idea de emplear los servicios de Intertel, que era una firma de investigación privada que sospechaban que tenía un potencial muy importante para emplear técnicas de recopilación de inteligencia, en ese momento decían formidable y sofisticada, y ante eso el equipo republicano se preparaba para contratar e ideó un plan descabellado que se llamaba el Plan Gemstone, que era una compleja trama de espionaje, de videoespionaje, de vigilancia electrónica, etc. Y ahí empiezan a aparecer otra vez la información personal y los datos, porque aparecían alguna suerte de amenazas vinculadas con la vida privada de los opositores, incluso se pensaba en poner algunas trampas de carácter fiscal, algunas trampas con algunas mujeres, en tanto sabían que había alguna debilidad en ese sentido. Entonces, todo este plan se estaba arguyendo y lo que pretendían era ponerlo arriba de la mesa. Sin embargo, los más sensatos ganaron y dijeron, no, vamos a quedarnos solamente con lo que tiene que ver con las escuchas telefónicas. Solamente vamos a hacer escuchas telefónicas a los adversarios. Bueno, este cuento de las escuchas telefónicas finalmente terminó por terminar con la presidencia de Nixon a través de lo que fue el escándalo Watergate. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A priori nada. Sin embargo, en el fondo, ambos tienen un trasfondo muy fuerte de vulneración a la privacidad, con tecnologías que estaban disponibles hace 40, 50 años atrás, con tecnologías que están disponibles hoy. ¿Eso quiere decir que Cambridge Analytica o Facebook sean más buenos o más malos que lo que hacía Intertel o lo que hicieron la gente de Nixon? No, ni siquiera son comparables. Lo único que yo pretendo poner de manifiesto es que no hay nada nuevo bajo el sol. De lo que se trata acá es de que lo que es imprescindible es custodiar cada uno de nosotros nuestras propias acciones y de no entregarnos, si cabe la palabra, de una forma tan abierta a lo que nos parece entretenido, lo que nos parece divertido, lo que nos parece que no nos va a generar ningún tipo de complicación. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí
y créanme que no tengo ningún problema con Panamá, por el contrario, pero me parece entretenido otra vez, el teléfono perdido del expresidente Juan Carlos Varela. ¿Qué es esto del presidente? Está claro que el presidente Varela tiene algunos problemas después de que salió de su gobierno vinculados con temas de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el teléfono perdido o no perdido del presidente Varela? Esto es lo que está dando de llamarse el escándalo Varela Leaks. Bajo el anonimato de un sitio en internet, que se identifica justamente como varelaleaks.com, se reveló en noviembre del año pasado unas supuestas conversaciones que había tenido el presidente Varela a través de WhatsApp, que según él dice, fueron sustraídas de un, según ahí dice, perdón, en la página web, fueron sustraídas de un teléfono que el presidente Varela habría perdido. Y ellos dicen, hasta nosotros llegó un teléfono celular, un dispositivo que después de verificarlo pudimos comprobar que contiene las conversaciones de WhatsApp que sostuvo entre 2017 y 2018 el ahora expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, con miembros de su gabinete, la Procuradora General, embajadores, representantes de la vida política internacional, en la que se develan el tráfico de influencias, la corrupción al más alto nivel en este país centroamericano y en general de toda la región. Dice la página web, no me puedo hacer responsable de lo que dice la página web. Esto es el dato que está publicado en internet. Varela dice que de ninguna manera, que por supuesto que él no perdió ningún teléfono, sino que esto es el resultado, atenti, de escuchas telefónicas. Pero de escuchas telefónicas que ordenó hacer quién, si él era el presidente. Entonces, realmente la situación acá otra vez. ¿Por qué lo traigo en manifiesto? Por WhatsApp se dice de todo. La gente se pone a disposición de lo que pretende, de lo que quiere. Y en realidad habría que tener un poco más de cuidado con la información que uno comparte a través de redes, a través de sistemas, a través de las distintas instancias que tiene a disposición. Sigamos avanzando. Internet de las cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Internet de las cosas? Hablamos de las cosas conectadas todas a la vez en el mismo momento y a la red. Futuro inteligente. Jeremy Rifkin nos dice la tecnología no es buena ni mala, sino que refleja la condición humana. La tecnología es poder y el poder nunca es neutral. Bueno, si eso es así, tengámoslo en cuenta a la hora de relacionarnos con las cosas en la red. Avancemos de diapositiva. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Puede someterse a la tecnología a los dictados del desarrollo pleno de un sujeto racional? ¿O esta va a terminar convirtiéndose en un mecanismo de unos al dictado de unos cuantos? ¿Dónde queda la persona en su consideración de ser único e irrepetible, entonces? Sigamos avanzando. Este señor es Kevin Ashton, un investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y este hombre nos dice que Internet de las cosas es todas las cosas que se encuentren existentes en el mundo conectadas a Internet. Y si todas las cosas que estén existentes en el mundo están conectadas a Internet, estamos en un problema, o en un tema, vamos a ver si es un problema, nuevamente vinculado con la protección de nuestra información personal. Cuando nosotros decimos Internet de las cosas, estamos diciendo heladera conectada, teléfono conectado, televisión conectada. Nos encanta el cuento del smart. Claro, está buenísimo. Ahora, ¿qué implicancias tiene el smart? ¿Qué implicancias tiene que mi heladera se conecte con el supermercado y le avise al supermercado que no tengo más leche? Y que cuando yo quiero acordar estoy mirando la tele y me suena el timbre y es el repartidor del supermercado que me viene a traer la leche porque la heladera le avisó. ¿Eso qué significa? Eso significa que el supermercado sabe que en mi casa se toma leche, que eventualmente hay 4 niños porque tomamos mucha leche, a la hora que estoy en mi casa para recibir al señor del supermercado y eventualmente a la hora que no estoy, por tanto podría recibir otras visitas que no son las precisamente las del supermercado. Con lo cual, esto me implica toda una necesidad de protección adicional en términos de cuáles son las cosas, cuál es la información que efectivamente yo tengo que estar poniendo a disposición para que no haya dificultades. Por eso es que les decía, más en un momento de emergencia sanitaria, el supermercado se ha puesto muy arriba de la mesa, porque creo que es lo único que hemos podido hacer casi todos, comer. Entonces el supermercado se ha transformado en un elemento de contacto cotidiano. Entonces,
es muy importante que podamos tener control sobre toda esta información personal. Todo va a llegar un día en que esté conectado. Se calcula que para este año va a haber 50.000 millones de aparatos conectados. Es mucho más que la población mundial lo que va a estar conectado. Y además tengamos en cuenta que la mitad de la población mundial ni siquiera está conectado. Por tanto, es muchísimo más la cantidad de cosas conectadas que personas que están con posibilidades de conexión. Cada vez más dispositivos además se van adicionando al uso de las distintas aplicaciones. Autos, casas, vestimenta, accesorios. Nos copa el telefonito que es smart, el relojito que es smart. Pero el relojito que es smart nos controla todo, desde las pulsaciones para saber si vamos a tener un ataque al corazón, hasta cuánto caminamos, cuánto corrimos, cuánto estuvimos sentados, si subimos las escaleras o si estuvimos todo el día mirando la tele. Y eso puede tener su lado positivo si uno es consciente de su salud, pero el problema es quién tiene esos datos. Lo tiene el dueño de la empresa que está asociada a ese telefonito. ¿Y por qué tiene que saber que yo soy holgazana y me pasé todo el día mirando la tele, o que soy muy activa y salí a correr 15 kilómetros? ¿Cuál es el beneficio? Los datos, y está muy trillado, son el petróleo del siglo XXI. Entonces, si nosotros tenemos nuestro petróleo, no lo regalemos así como así. Tenemos que ser muy conscientes para que eso no sea efectivamente un problema. Entonces, las cosas conectadas ya no son un mero mecanismo de transferencia de datos en bruto, sino que tienen la capacidad de enviar información de alto nivel y conocimiento también a otras máquinas, a otros equipos, a otras personas en tiempo real, que además esto puede ser para evaluación y así facilitar la toma de decisiones. Y otra vez, nos estamos exponiendo a que se tomen decisiones sobre nosotros mismos, porque nosotros hemos dado la información, pero sin que nosotros autoricemos esa toma de decisiones sobre nosotros. Sigamos avanzando. Aquí tenemos a Ray Bradbury con Fahrenheit 451. A mí esto me encanta. Ray Bradbury planteó en el año 1953 esta novela Fahrenheit 451, y en esta novela predijo muchos avances tecnológicos, como por ejemplo las pantallas planas de tamaño de una pared, cualquier parecido con la realidad es posible, o los dispositivos que permiten escuchar música en el oído, a ver, yo estoy hablando con conexión, pero además anticipó, estamos hablando en 1953, algunas pautas culturales y de comportamiento. En ese mundo loco, decía ahí Ray Bradbury, en el que se queman libros y la gente es ejecutada por leer, estamos hablando del 53, recién terminada la guerra, cada casa tiene un enorme televisor. Allí se transmite de continuo una serie que relata la vida de un núcleo familiar. Los miembros de esa sociedad han dejado de tener vidas reales, de modo que consideran a ese grupo humano como su familia. ¿A qué grupo humano? Al de la tele. Se duelen con sus dolores y se alegran con sus alegrías como si fueran amigos íntimos. Aunque estamos lejos de eso todavía, de todas maneras, no sé a ustedes, pero a mí, me inquieta mirar una suerte de desplazamiento que hay con la palabra amigo. Si uno ve lo que pasa en Facebook con la palabra amigo. ¿Quiénes son nuestros amigos? Pasemos de diapositiva, por favor. Mucha gente se ha acostumbrado a decir que tiene amigos. Ese es mi perfil de Facebook, por ejemplo. Amigos, si ustedes se fijan en mi perfil hay como 900 amigos. Les aseguro que no tengo 900 amigos. Lo cierto es que de lo que se trata es de que el hecho de tener plataformas o redes sociales que nos habiliten un contacto virtual nos está haciendo perder de vista el valor y la densidad de la importancia de las relaciones personales. Y genera una suerte de peligro de debilitamiento de las relaciones sociales, de los vínculos sociales, y por tanto eso nos lleva a una pérdida de realismo. Y esto realmente es muy importante porque genera toda una serie de riesgos para lo que es el desarrollo de la personalidad de las personas. Sigamos avanzando. Van a ver ustedes ahí que hay una cantidad de fotos que están en Facebook, seguí pasando, porque van a aparecer más.
pero todas, de alguna manera también estoy yo, no es para mostrarme a mí, sino para mostrar que en realidad, de todas maneras, el vínculo real tiene que seguir existiendo. Difícilmente, por lo menos no en relación conmigo, van a encontrar vínculos que no exista un vínculo real. De alguna manera me preocupo porque mis cercanos en las redes también tengan algún tipo de contacto personal real. Es cierto que hoy por hoy las redes académicas se desarrollan sin precisamente un conocimiento efectivo de algunas personas. Yo hay algunas de las comisionadas que lamentablemente todavía no tengo el gusto de conocerlas personalmente. A la comisionada Alma sí. Y a partir de eso es que hemos desarrollado una relación personal. Pero seguramente vamos a poder desarrollar una relación personal a posteriori. Lo que quiero decir es, hay que intentar que las redes, si bien son muy buenas para generar este tipo de contacto, no pueden impedirnos el desarrollo de ese tipo de fotos, que son la vida real, que son el contacto real, son la personalidad real, son la protección de nosotros en nuestra identidad como persona. Y esto, para mí, por lo menos, es una cuestión muy importante de la humanización de la tecnología y de la formalización de todos los temas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, de la protección de datos personales en tanto resguardo final de la dignidad de la persona? Vamos a la siguiente diapositiva. Estas son algunas de las cosas que a mí, como decimos por acá, me ponen medio loca, entre comillas. Este señor es Neil Harbison. Es un cyborg. ¿Qué es un cyborg? Es un organismo cibernético. Es alguien que funciona con algunos elementos orgánicos y con algunos elementos implantados. Hace un tiempo tuve acceso a la historia de este señor Neil Harbison, y ahí es donde me enloqueció un poco la cuestión. Harbison nació con una imposibilidad que le permite ver los colores, y solamente puede ver el mundo en blanco y negro. Pero, desarrollando sistemas tecnológicos, se le ha podido poner esa antenita que tiene ahí en la cabeza, y esto incluye un chip que le conectaron al cerebro. Hasta ahí, bueno, si es para mejorar la vida de este señor, enhorabuena. Lo que viene a continuación es lo que para mí es un poco más complejo. En una nota de prensa que yo leí sobre este tema, decía que este señor no iba a poder ver nunca los colores, pero iba a poder escucharlos. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo los colores se escuchan y no se ven? Estamos a través de la tecnología generando distorsiones en algunas de las cuestiones tan fundamentales como es el ejercicio de los sentidos de las personas. Y eso es también una cuestión de protección de la información personal. Indudablemente todos nos vamos a poner contentos si este señor puede tener algún vínculo con los colores. Claro que sí, enhorabuena que puede tenerlos. Ahora, hay que tener cuidado con esa tergiversación de los términos que de alguna manera nos trasladan a una dimensión no tan humana, si se quiere, y eso es lo preocupante. Vamos a la siguiente. El sueño de la inmortalidad gracias a la tecnología. Y esto tiene un vuelco enorme con lo que tiene que ver con la protección de la información personal. Hace un tiempo el diario El País de Madrid publicó exactamente ese título, Alcanzar el sueño de la inmortalidad gracias a la tecnología, y esto era precisamente una información de una gran base de datos, una gigantesca base de datos que se estaba creando en España, vinculada con la posibilidad de las personas de incluir muchísima información personal, pero ¿para qué? Para una vez que la persona hubiera fallecido, los que quedaran en vida pudieran relacionarse con un avatar del fallecido que se iba a construir a partir de la información personal que él mismo había puesto a disposición de este sistema. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿De qué se trata? De una gran base de datos con imágenes, textos, videos, sonidos, para crear un macaquito, un avatar, que podría permitir la interacción con los usuarios a partir de la información que ahí se generó. Y esto es otra cosa que me parece tremenda. Vamos a la siguiente diapositiva. Porque sería lo más parecido a tener una conciencia clónica guardada en un computador. Y esto
es de alguna manera bastante terrible. Es un poco más burdo que confundir a un amigo de Facebook con un amigo real. Porque ni la persona que se murió va a estar menos muerta, ni los que siguen vivos van a extrañar menos al muerto por tener un macaquito con información personal puesta por la persona. Entonces, yo no puedo tirar abajo las cuestiones que puedan estar muy buenas de esa gran base de datos. Pero lo que quiero es poner conciencia de, señores, estamos en una situación que desde el punto de vista tecnológico, el imperativo tecnológico avanza y nosotros personas estamos realmente siendo hackeados de alguna manera. Vamos a avanzar un poquito más. Y ahora viene el fantástico y dramático tema de las redes sociales, que acá también tenemos toda una cuestión vinculada con datos personales. Y acá vamos a ir avanzando rápidamente. Además, todos interactuamos con redes sociales, todos sabemos de qué se trata. ¿A qué se parece la representación de Internet? A una red de contactos. Entonces, por eso es que decimos que Internet estaba pensada para las redes sociales. Avancemos. Ahí tenemos números sobre la cantidad de usuarios que están en las distintas redes, con promedios de amigos, me parece muy interesante ese promedio de remoción de amigos, el 58%, es decir, como la gente mete amigos que no son amigos, después en casi un 60% también los elimina. Lo que no tiene en cuenta es que en el camino le compartió de todo. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Y ahí tenemos también las cantidades de usuarios en las distintas redes, con la mayor cantidad que hay en los distintos lugares, en las distintas redes que hay. Perdón. Sigamos avanzando. ¿Qué es una red social? Bueno, todos sabemos, es un sitio que proporciona una suerte de comunidad virtual para las distintas personas que estén interesadas en, me encanta este término de salir juntas. ¿A dónde voy? Uy, voy a la red social. Ahora había muchos memes durante esta situación de emergencia sanitaria, que teníamos que estar todos adentro, vinculados con, bueno, me voy a arreglar, me voy a poner de onda para dar una vuelta por el living o para encontrarme con alguien en Facebook. Había como muchos memes en ese sentido. Pero lo cierto es que, de todas maneras, con emergencia sanitaria o sin emergencia sanitaria, este concepto de interacción como para salir juntos a través de la red ya era un dato. ¿Por qué? Porque nos permitía todo tipo de conexiones a través de distintos tipos de mecanismos, bots, chats, mensajes automáticos, videoconferencias, etc. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Y para quién están hechas las redes sociales? Sigamos avanzando. Originalmente para los bebés digitales, para esos niños divinos que están ahí, sigamos avanzando, que han nacido a partir del año 95 y que no imaginan la vida sin ninguna de estos aparatos tecnológicos que están ahí, y por tanto para ellos el riesgo no existe porque son parte de ellos. Los que les ponemos el riesgo adelante somos nosotros, que como nacimos sin esto, vamos incorporando esas situaciones. Pero tenemos que ponérselos de manifiesto. ¿Quién es el bebé digital? El bebé digital nació después del año 95 y no se imagina el mundo sin internet, sin Messenger, sin redes sociales, sin descargar música, sin descargar películas, sin Wi-Fi, sin Netflix. Yo tengo un sobrino de 7 años que le dice a mi mamá, ay, pero tía, qué terrible, puede ser que no tengas Netflix, ¿cómo puede ser que no sepas llamar un Uber? Y tiene 7 años. Entonces mi mamá lo mira con cara de asombro, ¿cómo puede ser? Bueno, es que su vida ha sido haber nacido y siempre ha estado en el entorno de todo eso. Ahora, él obviamente no tiene conciencia de lo que implican los datos que hay que entregarle a Netflix o los datos que hay que entregarle a Uber. Simplemente es un dato, existe y está para ser utilizado. Sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque ellos no usan la red, ellos viven en la red y por tanto no conocen el miedo ni el sentido de las cosas. Dentro de un tiempo, cuando llegue a los 25, vemos si es que hay algún tipo de complejidad, porque viven en la frontera, siempre están experimentando, siempre están pretendiendo ampliar su frontera en el mundo digital. Y nuestra obligación, de alguna manera, es orientarlos sin ponerles cortapisas en algunos de los riesgos que estas situaciones pueden tener. No hay que cortarlos, es imprescindible que los chicos estén adentro del sistema tecnológico, claro que sí, pero también es imprescindible que nosotros orientemos algunos de sus pasos. Sigamos avanzando. Cuidado, me encanta esto, nuestra juventud es decadente e indisciplinada, los hijos no escuchan ya los consejos de los mayores, el fin de los tiempos está próximo. ¿Cuántas veces hemos escuchado una frase de estas características? Todo el tiempo, cuando los padres se enojan con los chicos, ¡ay, que ya no me hacen más caso!
Bueno, pero la buena noticia es que esto es un anónimo caldeo de hacia el año 2000 a.C. Por tanto, estamos siempre en la misma situación. Los chicos han sido indisciplinados toda la vida, todos hemos sido adolescentes, y toda la vida hemos tenido situaciones. Así que ni tan decadente, ni tan indisciplinado, ni el fin de los tiempos está cerca. ¿Cierto? Eso será cuando Dios lo disponga. Lo cierto es que acá lo que hay que hacer es reordenar una serie de cosas para que la vida fluya un poco más racionalmente, si se quiere. Vamos a seguir avanzando. Cuanta más tecnología usas, más fácil es seguirte. Esto en Enemigo Público le decía Gene Hackman a Wilbur Smith. Efectivamente, porque las huellas tecnológicas son persistentes y son fáciles de seguir. Por tanto, cuidado con las huellas tecnológicas que uno deja. De eso se trata. Hay que intentar ser cuidadoso con su propia información. Sigamos avanzando. Entonces, la pregunta es, si eso es así, si las huellas tecnológicas quedan, si hay que tener cuidado, ¿por qué los bebés digitales, y no solo los bebés digitales, sino nosotros mismos, ponemos a disposición la información? Hágase otro clic. Lo que sucede es que tanto a los bebés digitales como a la gente le encanta compartir su vida. Les gusta. Y ciertamente que le gusta no solamente compartir su vida, sino, como decimos acá, chumear la vida de los demás. Nos encanta. Y entonces, como nos encanta, es humano, no quiere decir no lo juzgo, no quiere decir que esté bien ni que esté mal, nos gusta poner todo este tipo de información. Y aquí hay algunos de gente que son amigos míos. Una que dice, ay, estoy saliendo de República Dominicana. El otro que me deja pegado y que nunca le contesto los mensajes, Laura da señales de vida. El otro que dice que está soltero, no sé, estará buscando novia, no tengo idea. Lo cierto es que todo eso es información personal, y toda esa información personal es información que las redes utilizan, hacen perfiles, y a partir de ahí después nos ofrecen todo tipo de información, no solamente con esta, sino con la acumulación de los distintos tipos de información. La gente usa Facebook, dice James Grimmelman, porque les interesa compartir su información personal, porque les encanta compartir su vida. Lo cierto es que a nadie se le pasaría por la cabeza poner eso que estaba ahí en el tabloncito que yo les mostré, que es el muro de Facebook, en un diario de circulación local. Imagínense si en Durango se les ocurriera en alguna de las comunidades de Durango, en un diario que todavía exista, de circulación papel, uno que ponga, hola, estoy soltero. No existe, a nadie se le pasa por la cabeza. Sin embargo, supongo, ¿no? Locos hay en todos lados. Pero lo cierto es que en Facebook, ¿y por qué no? ¿Cuál sería el problema? Entonces, el problema es una cuestión de dimensión, es una cuestión de que no estamos realmente focalizados en cuáles son algunas de las exposiciones que, en definitiva, estamos entregando de nosotros mismos. Sigamos avanzando un poquito más. Entonces, ¿por qué se usan las redes sociales? Como un mecanismo para construir identidad. Hay una suerte de gestión de la impresión que tenemos en los demás a partir de la página de nuestro perfil. De alguna manera se generan relaciones, se hacen nuevos amigos, eventualmente se pueden profundizar algunas conexiones existentes. Es cierto que para los vínculos, sobre todo con gente del exterior, las redes sociales han sido un avance muy importante, se han creado redes médicas muy interesantes, hay muchas cosas muy interesantes, pero en definitiva lo que hacen es generar una comunidad con una posición social, que de alguna manera genera una suerte de reconocimiento en función de la cantidad de amigos que tengo, porque la moneda, el capital social ahí son la cantidad de amigos. Avancemos. Entonces, todo esto es como importante. Ahora, el tema es que la información va a persistir. Una vez que yo le entrego la información a la red social, después va a ser de dificilísima eliminación. La información se replica, la información se comparte, la información pasa de un perfil a otro, se multiplica infinidad de veces, está indexada por los motores de búsqueda. ¿Y si cambio de opinión? ¿Qué pasa si pasa el tiempo y yo cambio de opinión? ¿Qué pasa si algo que yo puse con mucha vehemencia en algún momento después resulta que me genera una complicación a la hora de buscar trabajo? Bueno, todo ese tipo de situaciones hay que tenerlas arriba de la mesa, en la conciencia, al momento de uno estar entregándole información a las distintas redes que van a armar nuestros propios perfiles. Sigamos avanzando. Riesgos para la privacidad, muchísimos, pero algunos que son muy claramente identificables. La suplantación de identidad. Cualquiera puede crear un perfil, cualquiera se puede hacer pasar por un tercero para beneficiarse personalmente o para dañar a un tercero.
A mí esa imagen del Meet Susan, una persona de 42 años que se hace pasar por una chica de 15, bueno, realmente estos son situaciones, y hay infinidad de casos que han pasado a lo largo y ancho del mundo con situaciones complejas vinculadas con la suplantación de identidad en este sentido. Avancemos un poquito más. Hay más riesgos para la privacidad. Esto es un chiste, ¿no? Yo sé que no soy guapo, alto y musculoso, pero usted tampoco es lo que prometió, Matilde. Es un poco discriminador el chiste, ¿no? Pero igual. ¿Y vos te crees que si fuera rubia, flaca, pulposa, inteligente, estaría mandando mensajitos por internet? Bueno, esto hace a una concepción del mundo de mi generación o para atrás, no hace a la concepción del mundo de mi sobrino y compañía. Definitivamente, acá dice el macaquito, citas ciegas luego de contactarse en la web. Bueno, esto era las citas ciegas luego de contactarse en la web para mi generación. Seguramente para las generaciones más jóvenes no sea esa la situación, porque además tampoco les importe este tipo de cuestiones. Entonces, las redes sociales no son malas, para nada, son espacios de libertad y de comunicación, sin duda. Hay que incentivarlas, sí, claro, pero como en la vida real hay que tener cuidado porque tienen riesgos, hay que conocerlos y hay que tratar de reducirlos. Y todo esto se ha estado incentivando mucho durante toda esta situación de emergencia sanitaria. Porque mientras todo esto pasa, las redes, las personas que se conectan cada vez más, el Internet de las cosas que avanza, la inteligencia artificial que avanza, mientras todo eso pasa, ¿qué han estado haciendo los gobiernos? Tratando de hacer lo que pueden, seguro, pero vamos a avanzar. Aquí hay algunos ejemplitos de cosas que han pasado en esta emergencia sanitaria, para mí bastante dramática. Tenemos ahí la situación del presidente de Brasil, recientemente con coronavirus, el que decía que era apenas una gripecita, bueno, ahora está enfermo, pero lo que está por debajo es el cementerio más grande que han tenido que hacer en Manaus, en Brasil, precisamente para poder enterrar personas en esa zona que ha sido declarada de gran catástrofe por precisamente la ausencia de medidas restrictivas con relación al coronavirus. Argentina tiene la cuarentena más grande del mundo. Hace meses que están confinados y cada vez que quieren aflojar un poco la situación se les desborda y no pueden más. Ya el presidente Fernández no sabe qué va a hacer porque realmente está la situación complicadísima y los contagios se siguen multiplicando de una forma descomunal, pero además me genera una dificultad en términos de libertad terrible ese aviso que está puesto ahí, coronavirus, ante el incumplimiento de la cuarentena, denuncie al tal número, es decir, como que incentivan a los ciudadanos a que se autodenuncien entre sí. Esa típica cosa que pasa en los gobiernos no democráticos que se pide que se hagan denuncias. Yo sé que esto es una situación muy particular, pero realmente incentivar a la población a que haga denuncias de estas características es realmente una cosa compleja. Y luego tenemos también a Boris Johnson, otro de los descreídos que no creía en el coronavirus, pero que también se enfermó, que tomó malas decisiones al principio, que tenía una concepción de, bueno, si tengo que evaluar que la gente se muera por coronavirus o se muera de hambre, prefiero que se muera de coronavirus porque se van a morir menos. Lo cual hizo que en muy poquito tiempo Reino Unido tuviera 16.000 muertos, y ahí dijo, bueno, ok, esto no puede ser porque realmente la situación viene en serio. Pero desde ese punto de vista, estos países que de alguna manera, cada uno en lo suyo, cada uno en su continente, cada uno en su lugar, son potencia, en vez de haber intentado utilizar tecnología y utilizar datos de personas para encontrar soluciones, se dedicaron de alguna forma a denostar la situación. Sin embargo, y no es porque quiera ponernos de ejemplo para generar el contraste con esta gente tan importante, pero nosotros en el Uruguay, la verdad, nos hemos portado bien, y nuestro gobierno, que había iniciado su gestión 13 días antes de que se decretara el primer caso, el gobierno asumió el 1 de marzo y el 13 de marzo arrancó el tema en el Uruguay, apenas si el presidente Lacalle había tenido tiempo de sentarse bien en su despacho cuando le apareció este problema. Y el mismo 13 de marzo decidió suspender colegios, suspender universidades, suspender liceos, suspender funcionamiento de la actividad pública, etc. Y eso es parte de la lógica de por qué nos ha ido bien. Y además también se decidió, en combinación con el Ministerio de Salud Pública y con la Agencia de Gobierno Electrónico, utilizar la tecnología.
Y para utilizar la tecnología lo que se decidió hacer fue el plan coronavirus.ui, el plan coronavirus UI, y lo que se desarrolló fue una app que permite precisamente que uno la baje y al bajarla pueda tener determinada información que comparte con el prestador de salud. Si uno tiene síntomas, si tiene síntomas, esta información va al prestador de salud, el prestador de salud se comunica con las personas, puede haber una comunicación incluso vía Bluetooth para saber, los teléfonos se pueden comunicar vía Bluetooth, si es que, entonces, si hay alguno de estos teléfonos que eventualmente tienen la aplicación y resulta que la persona resultó positiva, se puede avisar entre los teléfonos o a través del prestador. Es decir, lo que se hizo fue una gran combinación de tecnología y de información personal voluntaria de las personas, en tanto las personas son quienes tienen que bajar la app, son las que tienen que dar el consentimiento, son las que tienen que subir su información, de forma tal de que la tecnología sea una alerta importante. Usemos la tecnología, además de para las cosas que la estamos usando en nuestra vida cotidiana de siempre, y que en la emergencia se ha incrementado, para colaborar con el desarrollo de la vida de las personas en este sentido. Avancemos. Y eso ha hecho, ahí en la próxima diapositiva van a ver de un lado al presidente Lacalle Pou, el más joven, del otro lado está el señor Tim Cook, que es el CEO de Apple, y esa es una nota que le ha mandado al presidente Lacalle felicitándolo por la gestión de la pandemia y poniéndose a disposición para que a partir de un acuerdo que hicieron Google y Apple se pudiera desarrollar precisamente mayor tecnología vinculada para el rastreo de los casos de coronavirus. Hay 22 países que han sido elegidos en el mundo para esto. En América ha sido Uruguay, por supuesto el presidente dijo que sí, y eso ya está a disposición de la ciudadanía para poder seguir avanzando en el control de esta emergencia sanitaria. No podemos decir de ninguna manera que los buenos resultados que está teniendo Uruguay sean consecuencia de precisamente esta tecnología. No, la tecnología viene colaborando, claro que sí, pero es mucho más, en realidad, una cuestión de conciencia ciudadana, porque se nos convocó a que nos quedáramos adentro y el 90% de la población se quedó, con lo cual eso es muy, muy fuerte. Y además, ciertamente que el hecho de haber puesto medidas restrictivas desde el día 1 hizo que la situación fuera la que es al día de hoy, que vamos avanzando ya en una nueva normalidad bastante positiva, a pesar de que siguen apareciendo casos, pero lo que les decía, solamente en comparación con el mundo, no llegamos ni siquiera a los 1000 casos desde el día 1 hasta hoy. Avancemos un poquito más. En este marco, después de dicho todo esto que he dicho, y ya casi para terminar, intimidad, privacidad y protección de datos, que es lo que ha estado subyacente en todo lo que he dicho en esta casi hora que hace que estoy hablando. Es fundamental, porque ¿de qué estamos hablando? Un dato personal, volvemos a los orígenes, es la información de cualquier tipo referida a personas físicas, en el caso del Uruguay, o jurídicas determinadas o determinables. ¿Y de qué información hablamos? De cualquier tipo de información, numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo. Por lo tanto, toda la información, todo esto de lo que yo he estado hablando durante todo este rato, todo eso nos identifica o nos hace identificables. Y de lo que se trata es de una cuestión personal, de resguardo personal. Las entidades públicas tienen sus obligaciones, y por supuesto tienen nuestros datos, y tienen sus obligaciones de seguridad de la información y de resguardo de nuestra información. Pero no podemos achacarle solamente al gobierno o a la entidad pública que nos cuide la información. Nosotros tenemos ahí una parte sustantiva para que esto sea realmente un derecho fundamental que podamos ejercer sin dificultades. Avancemos una vez. ¿Tenemos normativa? Sí, claro que tenemos normativa. A lo largo y ancho del mundo hay normativa. Tenemos, y de hecho también lo tiene México, en tanto México es suscriptor de los mismos acuerdos que somos suscriptores nosotros, como lo que tiene que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que tiene que ver con el Convenio 108 del Consejo de Europa, específicamente en materia de datos personales.
Luego tenemos dos normas que son el estándar internacional, la Directiva 9546, hoy derogada de la Unión Europea, trasladada en Reglamento General de Protección de Datos a partir de mayo del año 2018, que es un estándar internacional que hay que mirar con atención, porque tiene muchas cosas muy interesantes para que tengamos en cuenta. Y luego el convenio 108 más, que es la actualización del convenio 108, en el cual México, a través de las autoridades del INAI, ha trabajado en su modificación hasta que llegamos a la aparición de este convenio 108, al igual que ha trabajado Uruguay. De hecho, a mí me ha tocado participar en alguna actividad en conjunto con la comisionada Tutsain, por eso que tengo muy claro la participación de México en este sentido también. Y además tenemos leyes, decretos, resoluciones de todo tipo que nos hablan de la especificidad de la materia de la protección de datos. Por tanto, normativamente podemos ir avanzando. El problema acá no es normativo, es un problema de conciencia personal. Porque tenemos que tener en cuenta, y ahora sí ya en 3 diapositivas más para terminar, los derechos humanos y el desarrollo técnico y científico, lo que han venido a poner de manifiesto las tecnologías, no solamente es que tenemos nuevos derechos, sino que lo que sucede es que derechos viejos o derechos anteriores, como puede ser la protección de la información personal, que si le buscamos los antecedentes, el derecho a ser dejado solo es de 1870, la tecnología hace una exposición tan grande y hace un desarrollo tan exponencial, que lo que genera es la necesidad de una nueva tutela, de una nueva garantía a esos clásicos derechos humanos. Pero ahora transformados no solamente en un derecho personal, sino también en un derecho de conciencia colectiva. Por tanto, necesitamos tener una protección general, que cada uno de nosotros se preocupe, pero a su vez se preocupe por la protección del otro. ¿Por qué voy yo a compartir lo que alguien publicó en su muro si en realidad no tengo por qué hacerlo? ¿Por qué voy a publicar información de otro en mi muro si el otro no lo publicó? Tengo que dejar que cada uno decida sobre su propia personalidad y a partir de ahí tomar otras decisiones. Pero es importante que tengamos esa conciencia, si no después no vale decir, ah, pero vos compartiste lo mío, y no, bueno, claro, si vos compartiste lo mío, y así sucesivamente. Eso así no puede ser. Sigamos avanzando. Porque lo que nos sucede es que tenemos por delante la racionalidad tecnológica, que tiene 3 valores muy importantes: la eficiencia, la utilidad y la innovación. 3 cosas sustantivas para el desarrollo tecnológico. Y esos además funcionan como los elementos internos del conocimiento científico. Vaya si es importante la eficiencia, la utilidad y la innovación. Y esto además se cruza con los derechos, porque de alguna manera estos también colaboran en el desarrollo de los derechos. Ahora bien, y nos vamos a la siguiente. El imperativo tecnológico nos va a plantear que las posibilidades tecnológicas son irresistibles, y ahí podemos llegar a tener colisiones con los derechos. ¿Por qué? Porque si algo puede ser hecho, se hará, nos dice el imperativo tecnológico. Y si algo queda por el camino, que quede. Y el problema es que si el algo queda por el camino, ese algo pueden llegar a ser los derechos de las personas. Entonces, lo que nos importa es que tiene que haber una ponderación para que no haya dificultades en la utilización tecnológica al máximo en caso de ser posible, sí, pero siempre con un resguardo muy importante de los derechos de las personas. Porque si no, además se nos generan estas cuestiones de la tecnofilia y la tecnofobia, como los fan de la tecnología y los contrarios a la tecnología. Y como todo en la vida, los extremos no son lo positivo. Lo positivo es la búsqueda de los equilibrios. Vamos ya al final. A la siguiente. Tenemos que procurar siempre a resguardar el contenido esencial de los derechos humanos, que al final del día es el reducto último que va a componer la sustancia del derecho, porque disuelto el derecho deja de tener el valor fundamental al que la norma se refiere. Y ya como reflexión final les traigo una del profesor Germán Vidancampos, que es un profesor argentino, era un profesor argentino de Derecho Constitucional. Él decía que en nuestros sistemas constitucionales los derechos no se constituyen en la norma positiva, sino que ella solo los asegura, los respeta, los garantiza y los promueve, porque los derechos humanos devienen de la dignidad humana. Y esto es efectivamente así, y en términos de derechos humanos fundamentales, ¿cuál es el derecho a la protección de datos personales? Tengamos siempre en cuenta que lo que estamos protegiendo es nuestra dignidad en cuanto persona humana. Y esto es tremendamente importante. Creo que hemos llegado al final. Muchas gracias.
Y creo que me tomé también algún minutito más, perdón. No, no, excelente, excelente, doctora Laura, de verdad, no sabes cómo te agradecemos tu participación y toda la plática que hoy nos das, que de verdad nos deja mucho que reflexionar y mucho que pensar de todo lo que diariamente hacemos todos, absolutamente todos. Y bien lo dices, yo tengo un nieto de 9 años que también nació con la tecnología y me sorprende que él me arregla mis cosas telefónicas y las cuestiones que a veces desconozco, a lo mejor por mi edad. Laura, de verdad infinitamente agradecida. Quiero comentarte que se conectaron 372 personas en esta conferencia y que realmente agradecemos tanto tu apoyo y participación y no puedo dejar de agradecer, fíjate, Chiapas, Quintana Roo, de ahí Cozumel, Chetumal, Estado de México, Tutitlán, Metepec, Melchorocampo, Tlamanalco, Tenguistengo, Apaxco, bueno, Campeche, Ciudad de México, Zacatecas, Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, del Consejo de la Judicatura, del Partido Verde, de diferentes partidos políticos, de institutos electorales, de sistemas anticorrupción de Sinaloa, bueno, realmente un mundo de personas que hoy nos acompañaron para escucharte, queridísima Laura, a lo cual no podemos más que estar tan agradecidos contigo. De verdad, Panamá estuvo presente con los ejemplos que tú estuviste dando, así que bueno, aquí tenemos para ti un pequeño reconocimiento, gracias, querida Laura, por tu excelente exposición en esta videoconferencia, Emergencia Sanitaria y los datos personales, que bueno, nos dejas, como bien dijiste al inicio, muchas reflexiones. Seguiremos conversando, espero que en presencia. Ojalá que sí. Yo estuve más o menos, si alguien de mis compañeros, Lucy, pudieron ver alguna pregunta, yo más bien veo o vi muchas felicitaciones y más bien viendo que están muy agradecidos y con la exposición que hiciste, mi queridísima amiga Laura, que bueno, además de ser amiga ya cibernética, tendremos que tener en cuenta esta relación personal que para nosotros deberá ser retomar esto que lo vivimos en mis tiempos, en mis tiempos de joven, que una cita, era ir y tomarte de la mano con alguien y no pues mandarte mensajes o packs, como lo hacen hoy los jóvenes. Entonces, bueno, no sé, ¿algún comentario? Lucy, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, igual leyendo a ver si había alguna pregunta, pero no. Coincido contigo y seguramente con todos los que estamos en esta extraordinaria conferencia que nos invitó a la reflexión, a pensar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien en relación al uso de las redes sociales y cómo exponemos nosotros mismos nuestra identidad y nuestros datos personales, que no debemos de llegar o ponernos en ese filo para tener algún problema y escarmentar y decir, debo de cuidar la información que entrego. Seguramente conocemos a alguien que ha pasado por una dificultad derivada de los datos personales que ha venido entregando, y la verdad, yo después de todo lo que he oído, no quiero formar parte de esa estadística, mi querida Laura. Así que les agradezco a todos infinitamente su tiempo, su disposición, el siempre seguir atentos a lo que el instituto está ofertándoles a ustedes en esta nueva dinámica de capacitación. Muchísimas gracias, doctora, por formar parte ya de el sinnúmero de ponentes que hemos tenido a lo largo de esta pandemia, reinventándonos para servir a Durango y sobre todo servir a nuestros compañeros que siempre han mostrado mucha disposición. Muchísimas gracias a todos ustedes, infinitamente agradecida, Laura, y ojalá la vida, el tiempo nos dé la oportunidad de podernos abrazar y conocernos personalmente. Saludos a todos y muchas gracias, que tengan muy buen día. Si me permites, Laura, la verdad es que sí están ahí con muchas cuestiones. Alguna pregunta que pude leer ahí brevemente fue que cómo se podía cuidar nuestros datos en el Internet de las cosas y si había alguna forma de borrar los datos de Facebook. Bueno, ahí tenemos dos situaciones. Voy a empezar por el final.
cuando uno entra a las políticas de privacidad de Facebook, ahí se establecen todas las condiciones que Facebook determina y que uno para ser parte de la comunidad tiene que aceptar. Es un contrato de adhesión, y si uno no está dispuesto a aceptar lo que Facebook dice, lo que tiene que hacer es no incorporarse al sistema. Porque lo que uno le está diciendo ahí a Facebook es, yo te cedo mis datos a perpetuidad, poco menos que para que hagas con ellos lo que quieras. Por lo tanto, en realidad uno puede escribir una cosa y borrarla, pero de todas maneras eso ya está incorporado al sistema. Entonces, en la medida en que ya está incorporado eso, ya dejó de tener el manejo real, dejó de tenerlo uno. Por lo tanto, la mejor forma de no tener problemas con esa información es no incluirla. Toda aquella información que uno tenga la duda de si la quiere tener efectivamente incluida o no en una red, lo mejor es no incluirla. En ese sentido es mejor pensar primero por el no y después por el sí, porque al final del día es una forma de garantía personal. Y luego, en términos de Internet de las cosas, el tema que tenemos ahí es lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Todo lo que tiene que ver con los sistemas de comunicación de datos y con cuáles son las redes de seguridad. Por el ejemplo que yo les ponía, de la heladera que le transmite al supermercado y el supermercado que me trae acá. Para que eso suceda, para que toda esa red suceda, no es que la heladera sea tan inteligente que directamente le mande decir que yo vivo en la calle tal, no. Yo tengo que haber llenado toda una serie de datos. Programado. Y tengo que haber programado toda esa información, y esa información tiene que haberle llegado al supermercado, y después todo ese sistema empieza. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar decisiones a priori. Es hacer esto que se llama evaluación de impacto en mi privacidad. Entonces, en vez de hacer la evaluación de impacto a nivel global, la tendría que hacer yo personal. ¿Realmente me aporta un beneficio tan importante que la heladera se comunique con el supermercado y que el supermercado me mande los datos como para que me mande la leche, como para que yo le pase al supermercado todo ese tipo de información personal con todos los riesgos que eso implica? Si mi conclusión sigue siendo que sí, luego a mí no, pero si mi conclusión fuera que sí, la situación sería que, bueno, ahí tengo que entrar a averiguar cómo funcionan todos los sistemas de tratamiento de la información en la empresa que recibe los datos, bueno, qué tipo de sistemas de seguridad están establecidos. Estos datos van a ser datos que van a circular por redes. Bueno, ¿qué redes son? ¿Qué condiciones tienen? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se resguardan? Es decir, hay toda una infraestructura que hay que tener en cuenta de protección, que no es tan simple como pongo mi nombre y mi dirección y nada más. Entonces, siempre la invitación es a conocer todo el proceso antes de decidir incorporar la información personal. Porque generalmente, después que está incorporada, retrotraer la situación es realmente muy complejo. Laura, mira, otra pregunta dice que en Uruguay, además de la aplicación, cuando alguien sale positivo, ¿se rastrean contactos con la misma aplicación, ya que salieron positivos? Se rastrean, pero no por geolocalización. De lo que se trata es de que si sale positivo, el prestador, a ver, la situación es así, vos tenés la app, entonces vos salís positivo, vos tenés que comunicarle a la app que saliste positivo. Esa app, por ese lado, vos vas a estar vinculado con tu prestador de servicio de salud, que te va a hacer un monitoreo a distancia siempre que sea posible, o incluso por teleconferencia. Eso por un lado. Por otro lado, si está habilitado el Bluetooth de tu teléfono y de todos los teléfonos que hayan estado contigo, lo que va a suceder es que ese teléfono, cuando tú avisaste que tú tenías el coronavirus, ese teléfono va a mandar alertas a todos aquellos que hayan estado vinculados contigo. Que no dice que eres tú, no dice cuál es el teléfono que te está avisando, para no identificar a la persona que salió positivo, porque si no podemos generar un riesgo de discriminación. Sino que lo que te avisa es, estuviste con alguien en un margen de tanto tiempo que dio positivo. Por tanto, te alerto para que tú tomes las precauciones que correspondan. Que eventualmente tu precaución sea
como tenés la aplicación, controlarte y ver si tenés algún tipo de síntoma y subirlo a la aplicación para después hacerte las pruebas que correspondan y así seguir con el sistema, o será ir a tu prestador, o será lo que entiendas que corresponda. La idea acá con esta app es que la identificación de la persona solamente es unidireccional para con el prestador, ¿sí? No hay y es porque tú así lo decidiste, pero todos los vínculos externos, digamos, aun cuando sea de referencia, no determinan conocimiento de quién es la persona que está en convaleciente, que está con la enfermedad, porque la idea es justamente que la protección de la privacidad está asegurada. La protección de los datos en la aplicación está asegurada, entonces no hay un rastreo desde el punto de vista de los datos personales. Sí desde el punto de vista de la ubicación de la persona, pero sin nominatividad. No, bueno, Laura, mucho que aprender de tu país, de verdad. Ojalá hubiéramos tenido esa visión también nuestros gobernantes para poder al menos tener esta cultura de resguardarnos en casa. Pero bueno, estamos viviendo una situación diferente. Dime. Hay una pregunta que dice, ¿qué pasará con los países que no cuentan con legislación de protección de datos personales? Bueno, ahí lo que hay que hacer es, por un lado, me parece a mí, ir a la Constitución, porque aun cuando no haya una legislación específica en materia de datos, generalmente las constituciones tienen normas que justamente cuidan distintos tipos de aspectos de la protección de datos y sobre todo aspectos vinculados con la dignidad de la persona. Siempre hay. El problema que podemos tener es después encontrar los mecanismos operativos. Podrá ser si la legislación tiene amparo, por ejemplo, bueno, pretender ejercer algún derecho de los asociados a la protección de datos por vía del amparo, que es lo que en alguna época se hizo antes, o buscar algún otro de los mecanismos procesales que las distintas legislaciones puedan tener para llevar a cabo derechos asociados a la dignidad. Porque, a ver, por supuesto que lo ideal es que se avance en una línea de tener una ley operativa de protección de datos para hacerlo más fácil. Pero las constituciones en general siempre tienen la fórmula de protección de los derechos inherentes a la persona humana, y ahí encaja perfectamente la protección de datos, y habría que buscarle la vuelta, como les digo, entre esas normas y las vinculadas a las disposiciones procesales, cómo hacer para armar el proceso operativo. Doctora, y esta pregunta te la hago yo. Esta es una duda mía. Ok, para entrar a alguna plataforma de redes sociales o para bajar una app, necesariamente se abren los avisos de privacidad y nosotros tenemos que aceptar sí o no para poder utilizar el servicio que oferta Facebook, Instagram y demás. ¿Cómo ves tú, si hubiese en un futuro, o si lo has analizado, o según tu experiencia, el que estas plataformas se pudieran utilizar sin la necesidad de insertar datos personales? ¿Viene siendo complicado en un futuro? Es que lo que pasa es necesario porque si no lo haces, pues no la usas y entonces te vas rezagando de poder acceder a la tecnología y a los beneficios que existen, porque es como las obligaciones de transparencia, ¿sí o no? El problema ahí es que podría estar bueno, pero se desnaturaliza y pierde la gracia, porque la gracia precisamente de las redes sociales es que a la gente lo que le divierte es chusmear nominativamente lo de otro. Sí, entonces, no, pero para acceder a la plataforma, para acceder al servicio, ya como tú te relaciones en ella, pues eso sería otra cosa. Pero lo que sí, pero el problema sí, pero ahí puedes tener otro tipo de problemas, porque si vos, por ejemplo, si yo quisiera tener mi cuenta de Facebook con un seudónimo, ¿sí? Entonces me dejan entrar con Pepita Luna, por decir cualquier cosa, ¿tá? Entonces, ¿quién es Pepita Luna? ¿Cuál es el vínculo de Pepita Luna? ¿Qué posibilidad tiene Pepita Luna, que en realidad no existe, de firmar ese contrato de adhesión? ¿Y cómo hace después para rastrear a Pepita Luna? La podrán rastrear por la IP, pero estamos generando toda una serie de dificultades asociadas con la suplantación de identidad, y ahí suma y sigue, ¿no? Con una cantidad de problemas que seguramente se van a desarrollar.
O sea que forzosamente tienes que entregar datos personales. Eh, Forzosamente para hacer uso de estas plataformas hay que entregar datos personales. Como están planteadas las cosas hoy, sí. Lo Ok. que pasa es que lo que sí se puede hacer, y eso Eso no me parece una cosa descabellada, es procurar aplicar el principio de minimización de datos. Tratar de llevar la cantidad de datos que se entreguen a la menor cantidad posible. Pero eso es visto desde la perspectiva ciudadana o desde la perspectiva de una autoridad. Desde la perspectiva de la plataforma carece de sentido porque justamente ellos ganan plata con la mayor cantidad de datos que nosotros les damos, porque así es como pueden armar los perfiles para ofrecer los servicios. Entonces, ¿qué es primero, no? ¿Cómo se hace para armar el equilibrio? Entonces ahí es donde están las dificultades de cosas que hay que trabajar, hay que seguir pensando y analizando a ver cómo se puede llegar al equilibrio. El problema es que donde manda la plata, generalmente tenemos problemas. Así es. Pues sí. Gracias. No, bueno, pues muchísimas gracias, Laura. De verdad, valoramos tanto tu participación, tus acertados comentarios y toda la experiencia que nos compartes de tu país. Agradecerles también a todos nuestros invitados, a todos los participantes al día de hoy, a esta magnífica exposición que nos ha hecho la doctora Laura Navitian. Y bueno, pues infinitamente agradecidos, Laura. Abrazos hasta Uruguay, en espera de poder vernos pronto todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, por la paciencia, por permitirme comentarles algunas de estas cuestiones, y cuando me abran la frontera, allá voy. Perfecto. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Que pasen muy bien. Chau, chau. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. La presentación va a estar disponible en la página del IDAIP y ya por ahí en el chat compartieron el enlace para quien quiera poder utilizarla. Muchas gracias. Bueno, como vamos a utilizar la aplicación para una capacitación en un rato más, sí, se va a cortar ya esta reunión.